¿Listo, brother? Ande, sí. No, Okay. no. Okay. Okay, my fellow Christian brother. Espérame, bro. Tengo un poco de... Ahí está. ¿Me escuchas? Sí. Okay, okay, qué bueno. Okay, bro, ya estamos live. Gracias por otra vez acompañarnos. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, bro. No. Y es un placer tener a mi hermano acá. Entonces, si puedes empezar, brother, vamos a empezar rápido para no perder mucho tiempo, porque sí tenemos varias cosas que queremos hablar. Pero si te parece, puedes empezar con una oración. Sí. Y puedes, para los que no te conocen, puedes introducirte a ti y luego puedes introducir el tema de hoy. Okay, sí. Pues oremos. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia, que es nueva cada día, Señor. Señor, te damos gracias de que podamos venir a tu palabra, Señor, y remover la capacidad o en una manera, Señor, que nosotros tenemos que averiguar qué eso significa tu palabra en un sentido, Señor, de que como que si no fuera claro, pero como es tu palabra, sabemos de que hay entendimiento, hay un propósito. Señor, tu palabra dice de que todas las escrituras sirven, Señor, para prepararnos, para el hombre y para la humanidad, Señor, para poder saber de ti y andar en tus caminos, Señor. Pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a iluminar las escrituras y que todo esto, Señor, sirva para tener más amor para ti, más podamos desear saber más de ti, Señor, y qué bueno es saber de ti, Señor, y de tu gracia. Pedimos que podamos aún en la historia de Adán que estamos siguiendo y por Noé que vamos a empezar a buscar hoy, pedimos, Señor, de que podamos recordar de que el sacrificio es necesario, Señor, que la paga de la muerte del pecado es muerte, Señor, y vamos a ver eso en este capítulo y pedimos, Señor, de que si hay uno que no conozca de tu Hijo amado, que puedan tener vida eterna, Señor, en saber de que sus pecados han sido pagados por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y que resucitó, Señor, y aún está a la mano derecha ahorita en gloria y toda majestad, Señor. Pedimos de que hoy pueda ser el día de salvación a alguien, Señor, aún en oír de tu palabra, Señor. Te doy gracias por Tomás, por este estudio, por los hermanos que han presentado la verdad, Señor, de tus escrituras a este punto. Pedimos que podamos continuar, Señor, y que seamos una luz en este mundo, Señor, no porque somos nosotros especiales, sino porque tu Hijo es la luz, es la verdad, es el camino, Señor. Bendice este estudio y este tiempo, Señor, que sea concercada ante ti para tu gloria. Pidamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, bro. Ok, brother. ¿Compraste perrito, bro? No, ese es un tono de teléfono. No. Pues sí. Soy Emanuel, soy un compañero de Tomás por muchos años ahora. Yo creo que cuando nos dos nos hicimos, pues Dios nos salvó cada uno. Y empezamos a ir a la iglesia junta. Y desde entonces, pues yo sé de que puedo confiar en ti. Cuando necesito una pregunta, si siempre estás disponible para ayudarme, para hablar por mí, definitivamente. No, eres un hermano doble de porción. Bro, eso, este estudio bíblico es para la honra de Dios, para glorificar a Dios, no para glorificarme a mí, bro.
Pero gracias por tus palabras. No, estamos para que sepan que hay pues, un amor pues entre hermanos y pues siempre estamos orando por tu ministerio con eso de el video audio ahí con la Iglesia Reformada. Sabemos que sí, el pastor Ricardo también sabemos que pues sí, que estamos todos aquí hermanos echándole al reino del Señor, ¿verdad? Amén. Amén, brother. ¿Qué tal, cómo te fue el capítulo 5? Si ya no el capítulo 5, bro. Pues sí, no, ese es cuando empezamos a meditar en la palabra y ver qué tanto, porque fui al segundo de Reyes, hablando de Elías, hay 4 diferentes Enochs que se mencionan, hay una ciudad de Adán que está en Josué 3:16, es muy pues, fascinante, así es, me fascina mucho qué tanto hay en la palabra y a veces como... a veces no ponemos tanta atención y hasta aún cuando estamos en una genealogía pensamos, no, pues eso no me sirve directamente para mí hoy y damos gracias a Dios de que pues su palabra es viva, es activa y pues gracias por este estudio. Yo sé de que hay mucha oración durante la semana, durante el tiempo, la persona que está preparando, que sea la gloria para Dios, que la gente sepa de que sí vale el esfuerzo, ¿verdad? En 1 Corintios 15 dice de que seamos fuertes sin querer movernos, sabiendo de que nuestro esfuerzo no es en vano, siempre sirviendo, teniendo las obras buenas del Señor. Y fíjate que tienes razón, cuando uno nomás lee el capítulo 5, con las veces que he leído yo este capítulo, las primeras veces decía yo, pero no hay mucho que aprender acá. Sí puedo ver superficialmente las cosas que dice, decir, oh, ok, está bien, oh, ok. Y sí. y hay varias cositas que digo yo, oh, wow, eso está tremendo, está bueno. Pero entre más vas buscando en el capítulo, más vas exprimiendo la escritura, más va. Y te puedo decir de que esta semana, cuando estaba leyendo los primeros versículos de este capítulo, de verdad y lo digo sinceramente, estaba leyendo los primeros versículos y me puse a llorar, bro, de las cosas que enseña la escritura. Y muchas de las veces no vemos esos mensajes nomás a quererlo leer así, pero cuando empezamos a meditar nosotros. Pero vamos a hablar un poquito sobre eso, bro. Estoy seguro que también fue bendición para ti el capítulo, tanto como ha sido para mí. Entonces, sin tanta demora, vamos a empezar. Pues sí, pero antes, como lo quise dar el sitio bien, es 1 Corintios 15:58, dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, especialmente el trabajo en esconder las escrituras. Creo que quisiste dar pues un así, panorama. Sí, panorama sobre los primeros 4 capítulos, cómo esto está ahí, continúa lo que han hablado. Sí, pues como han dicho o han podido ver, Génesis 1 y 2 habla de la creación de todo, ¿verdad? De todo el mundo. El capítulo 2 da más detalle un poco para la creación del hombre en el versículo 7. ¿Verdad? Sabemos de que Adán, que en el hebreo es Ha-Adam, es algo tiene el sentido de la tierra, ¿verdad? Parte del nombre de Adán es porque fue de la tierra, ¿verdad? Y después también podemos ver que todo estuvo bueno. El capítulo 3 empieza la caída de la humanidad y también pues la promesa del Mesías, ¿verdad? Y sabiendo de que pues Dios tiene un propósito para dar redención. Y en el capítulo 4 pues empezamos a ver, y lo que me fascina mucho es como usted mencionó, de que ya del 4 como al 9 empezamos a ver qué tanto, mucha gente ha dicho de que se está poniendo peor, más muerte, más pecado, las cosas se están poniendo peores y pues sí, mucho más se puede decir de eso, pero van a hablar de eso. Y después ya en el capítulo 4 miramos a Caín matando a su hermano Abel y sabemos de que
que Adán y Eva, como estaba hablando, me gustó mucho que el pastor, ¿era Chris Aldana? Chris Que Aldana. estaba diciendo de que Adán y Eva no tuvieron en mente de las consecuencias que iban a pasar, ¿verdad? Y si empezamos a ver, ok, cómo se está desarrollando más y más las acciones que han tomado, y pues hoy vamos a poder ver en la vida de 10 hombres que van a estar mencionados, vamos a ver qué es lo que se está esperando y qué es lo que tiene Dios pues para nosotros. Yo creo que otra cosa que quise mencionar y te pregunté, ¿a quién le va a tocar? Pues si Dios permite, hablar sobre el capítulo 6, porque el 4, 5 y 6 sí tienen una conexión muy especial. 4 habla de la genealogía de los hijos de Caín. Y aquí vamos a ver la genealogía que pertenece un poco más enfocado a Seth. Y el capítulo 6 sí va a empezar a decir, pues, en un panorama más grande, porque este es mucho detalle aquí que vamos a ver, cómo es que está, todo está haciendo como actuando. So, cómo se desarrolla la humanidad fuera de esta línea. So, muy interesante, muy bendecida la palabra. Y pues sí, ojalá podamos sacar de eso en la Amén. vida. ¿Ok? Vamos y sí que sé que vamos a hablar, vamos a tratar de hablar panorámicamente de todo esto porque, como te decía, hay muchísimo en estos versículos y vamos a ver si podemos hablar de lo más posible en una hora. Así, Vamos ok. a ver si. Así. Pero vamos a empezar el capítulo 5. Así puedes tú leer del 1 al 16 y yo puedo leer del 17 al 32. Ok, con que me prometes que vas a decir todos los nombres correctos, pues. No, por eso te dejé a ti del 1 al 15. Ok, Al pues sí. 16, perdón, porque de Ok, ahí más para adelante ya no hay muchos nombres correctos. ok, pues hasta el 16, ¿verdad, hermano? Ajá, hasta el 16. Ok. Esa es la palabra viva, bendita del Señor, dice Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y los llamó Adán, el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Adán vivió fue de 930 años, y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos. Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue 912 años y murió. Y Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enos fue 905 años y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel y engendró hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Y Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc. Engendró hijos. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los años de Enoc fueron 365
65 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: este descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Sí. Ok, bro, entonces vamos a, el podio es todo tuyo. Empezamos, si quieres, vamos a tratar de ir versículo por versículo, de podernos posicionar ahí un poquito, un pequeño comentario y movernos al siguiente. Pues sí. Sí, pues para empezar, es muy fascinante de que este capítulo empieza un poco diferente de lo que hemos visto en los primeros 4 capítulos. En decir, este es el libro de las generaciones de Adán, es posible que de que hubo también un libro físico, algo hecho en inglés de clay, de tierra. So es algo que podrá ser algo físico, pero más allá de eso, una de las cosas que es muy importante en la Biblia es de que todo tiene propósito, y sabemos de que vamos a ver sobre la manera que nombran a algunos de los hijos que tienen en mente la promesa que Dios ha dado. So, es muy importante saber de que Adán y Eva crearon o pensaron o tuvieron en mente de que es posible que el Mesías ya venga de uno de esos hijos. Y vamos a ver de que Adán vivió 930 años. Eso va a estar vivo durante el tiempo que la mayoría de estos están siendo nacidos. Y una genealogía es importante porque estamos tratando de seguir la semilla de la mujer y a ver dónde es el Mesías. Obviamente aquí como somos parte del Nuevo Testamento, esta parte de la cruz, 2000 años después, a mente se pone la introducción del Evangelio de Mateo, ¿verdad? La genealogía de Abraham. Y después Lucas 3, 23 empieza la genealogía de la descendencia, empieza pues con José, pero también sabemos de que es últimamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Adán, el Hijo de Dios. Podemos notar eso, este capítulo en particular tiene eso que es un poco diferente, como mencioné, pero lo que me gusta y lo que, como usted mencionó, de que en el versículo 2, y antes de entrar, enseña de que Dios bendijo a Adán y Eva. ¿Verdad? Si miras, ese es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Algo que es muy interesante, en esos 2 versículos miramos de que están hechos por la semejanza de Dios. Hay mucho valor en la humanidad. Ya un poco hablamos de qué es el nombre Adán, que es Ha-Adam en el hebreo, que significa pues del polvo, el polvo de la tierra. En el versículo 7 de Génesis 2 es que dice eso, ¿verdad? Desde ahí, de donde viene el nombre Adán. Pero sabemos de que también el capítulo 2 de Génesis termina con y todo estaba muy bueno, ¿verdad? También el primer capítulo de Génesis dice eso. Aún hechos en la imagen de Dios, ¿ok? Hechos hombre y varón y hembra, ¿ok? Eso no significa que Dios se mira como nosotros, sino que las características que tienen el hombre y la mujer juntos representan la imagen de Dios. ¿Ok? Eso no digo de que mitad del hombre y mitad de la mujer es 100% la imagen de Dios, no.
pero en una manera sabemos de que un matrimonio también tiene ese significado de que siendo uno, en el Nuevo Testamento sabemos de que tiene un significado el matrimonio. Y aquí, cuando dice en el capítulo 2 que por hembra, varón y hembra los creó, solo estamos recordando que es recapitular de lo que ya ha dicho en primeros dos capítulos. Y aquí lo que quise notar específicamente es que hay una bendición y después inmediatamente del 3 al 32 estamos viendo muerte, 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 muerte. So alguien tendría que pensar de qué manera podemos ver de que Dios bendijo a Adán y Eva y cómo es que ahora hay algo que está opuesto a eso y es tanta muerte, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que por capítulo 3 es que eso pasa y puedes ver un poco de eso que cuando dice Lamec en el versículo, perdón, me perdí. Cuando empieza a decir de por qué razón va a llamar a Noé, dice porque Dios, permíteme. Tú dices de Causa, sí. 28, 29. Sí, el 29, ajá. Dice, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. So, ahí tenemos bendición en el versículo 2 y tenemos esta, que están recordando la maldición. So, si no tendríamos el versículo, los primeros 4 capítulos, por lo menos aquí tenemos pues el propósito de Dios es bendición, pero algo ha pasado que hay tanta muerte, ¿okay? Algo ha pasado que hay una maldición en la tierra y que hay una necesidad de un descanso, ¿ok? De labor de las manos. So, es muy interesante de aquí que todavía yo creo que este capítulo, aunque vamos a ver que y murió, tiene un ritmo, esto, ¿verdad? Especialmente al oído, porque se recuerdan cuando Moisés está dando la ley, es algo que lo están comunicando. So, eso va a dar y murió, y murió, y murió. Y ellos van a estar viendo mucha muerte en el desierto, cuando están andando así, ¿verdad? So, siempre Dios lo que siempre tiene al frente es, pues como mencioné, la paga del pecado es la muerte. Y so aquí estamos siendo introducidos a qué tanto causa el pecado, tanta muerte, que aunque alguien viva 70 o 80 años, como en Salmo 90, está lleno de pecado y aún todos van a tener el mismo final. ¿Okay? Pero también vamos a hablar un poco de Enoch, pero sí quise mencionar eso de que tenemos que tener en mente de que los primeros 2 versículos, Dios tiene un propósito, una bendición, aún ya cubrieron esto, pero dice que sacarlos del jardín de Edén porque ahí está el árbol de la vida. Y aquí, ellos la razón que están muriéndose es que ese no era el propósito de Dios, que se morían, que tendrían sabor a la muerte. Pero sabemos por la razón que hay muerte. Y sabemos de que Dios sí va a cumplir pues con la promesa que dice van a morir. Y eso empezamos a ver el impacto que tiene el pecado. Y si solo leemos esto, deberíamos tomar honestamente y sinceramente y honestamente que Dios cuando dice que va a hacer algo, Él lo va a cumplir. Y si hay alguien que está oyendo esto y no ha oído de eso, de que pues Dios puede bendecir con una mano o así en un momento y a la misma vez dar maldición, que ojalá no estemos en la ira de Dios, sobre la ira de Dios. Y por favor, pregúntenle a Tomás, pongan un comentario, ¿cómo puedo saber que estoy en la gracia de Dios? Que yo no voy a tener esa ira de Dios completamente porque yo lo merezco. Pero pues vamos a empezar a ver eso. No sé si quisiste mencionar algo de eso o si no. Sí, pues me gustaría que leyéramos el versículo 3 y me gustaría comentar sobre el versículo 1, 2 y 3. Pero si quieres tú habla primero el versículo 3. Sí, la última cosa que quería hacer, yo creo que un poco hablar de eso dice, cuando Adán había vivido
130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y pues sí, son dos cosas que podemos ver. Todavía estamos con ese lenguaje de engendró, ¿ok? So salió de Adán, ¿verdad? Es el papá federal, y hecho a su semejanza. Y yo creo que como Adán fue hecho en la semejanza de Dios, ¿ok? Puede tener relación, puede comunicar, puede amar, puede tener un sentido de justicia, ¿ok? Aquí también sabemos de que en un sentido Set está a la semejanza de su papá. So, sí, todavía tiene la imagen de Dios, pero también tiene algo pasa. Y yo creo que, sin decirlo aquí, yo creo que porque los versículos que van a seguir, podemos ver de que algo ha pasado, de que el pecado de Adán se está pasando por medio, y por eso David puede decir en el pecado, ¿verdad? Fui Concebido. conseguido. Ajá. Sí. Amén. Sí, pues como cuando empezamos el estudio dije que en los primeros versículos que había leído durante la semana y especialmente hoy también que estaba leyendo y meditando en estos 3 versículos fueron los que más duros me dieron. Sí. Mucha gente dirá por qué, pero no es que le esté metiendo nada al texto, sino que el texto dice lo que el texto dice. Y creo que nosotros no tenemos que solamente ver superficialmente las cosas, Sí. sino que si vemos, como tú habías mencionado en el capítulo 4, cómo da la genealogía de Caín. ¿Y cuál es la genealogía de Caín? ¿Verdad? Vemos que hasta el final del capítulo dice que nacen los hombres que empezaron como dice dice el último versículo, dice, Set le nació también a un hijo y le puso por nombre Enos. Pero dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Primero hablamos de la genealogía de Caín, que sabemos que no invocaba el nombre del Señor. Cuando invocaban el nombre del Señor era por sus propias lujurias o por sus propios juzgamentos. Lamec hablando diciendo de que si a Caín se le había perdonado 7 veces, a él tendría que ser 77 veces. Entonces, a lo que voy yo es esto. Esto estuve meditando muchísimo y me encantó esto. Cuando nosotros vemos en el versículo 24, no me recuerdo mal, del primer capítulo habla de que Dios hizo al hombre y a la mujer, hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Él los creó a varón y hembra. Él los creó a los dos. Habla 3 veces de cómo el Señor lo creó. Vemos en el versículo 5, al versículo 1, perdón, capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Abraham. Él hizo, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Voy a tratar de ser lo más conciso y lo más corto posible, pero como habías dicho tú, nosotros no sabemos de qué libro se está refiriendo, pero sabemos de que para el tiempo de Noé, ya posiblemente ya podían escribir para el tiempo de Noé. Entonces, puede de que había una transmisión de palabras y pues esta transmisión de palabras fue escrita. Entonces, cuando Moisés está hablando a los israelitas, está diciendo, bueno, este es el libro de las generaciones de Adán. Y ustedes han escuchado de ese libro. Sabemos que en el libro de Judas, es en español, Jude, Sí. también habla de ciertos libros, pero que no están en la Biblia. Sí. Pero entonces, para pasar para la otra, donde dice, el día que Dios creó al hombre y a semejanza de Dios los hizo. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo, los llamó Adán, y el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, y lo puso por nombre Set. Entonces, ves que en los capítulo 2, capítulo 1 y 2, habla de cómo Adán nombró a todos los animales. Pero esta es la única criatura que el Señor nombró. Y lo nombró, ¿por qué? Porque el hombre solo puede encontrar quién es y cuál es su propósito y de dónde pertenece, porque solo Dios le ha dado
solo Dios le ha dado esa identidad. El hombre sabe quién es porque Dios le ha dicho quién es Sí. y para qué es creado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con nosotros vemos en el capítulo 1, 2 y 3 que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Vemos cómo se quebranta esa imagen y cómo se corrompe esa imagen. Y vemos nosotros los primeros frutos del pecado con Caín. Sí. Vemos nosotros entonces que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero luego cuando es quebrantado, entonces el hombre ya hace conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Entonces, me gusta también mucho cómo es que en el versículo no habla y hace que el hombre es mayor que la mujer ni nada de eso, sino que está diciendo, porque Dios le ha dado identidad al hombre como hombre y mujer. Está está el mismo mensaje que está escrito en los últimos versículos del capítulo 1, que por eso es que el hombre va a dejar a su madre y a su padre para ser uno con su esposa. Entonces, la identidad nosotros la tenemos, nuestra identidad nomás la encontramos en Dios y el pecado es lo que corrompe esa identidad. Entonces, Dios nos da esa identidad, por eso es que nosotros necesitamos a Jesucristo para que esa identidad sea otra vez reconciliada con Dios. Sí. Entonces nosotros ya vemos, y como tú habías mencionado del Salmo que David dice, desde en pecado fui concebido. Entonces, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero luego, después del pecado, Adán tiene a su hijo a su imagen y su semejanza. Y como decías tú, que no solamente era la imagen y semejanza de Dios, pero estaba corrompida de cierta manera. Sí. Estaba corrompida de cierta manera. Y entonces ya vemos nosotros que Seth, donde si podemos hablar un poquito de predestinación o de reconciliación, vemos de que pues Seth no era un hombre, ya no era un hombre nacido en pecado o concebido en pecado. Entonces fue redimido, redimido gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces podemos ver eso en los primeros versículos y más adelante vamos a ver esto también, pero imagínate que dice que cuando dice semejanza al versículo 3, dice cuando Adán había vivido 130 años, engendró 130 años. Durante la semana leí el capítulo 5 con Nancy y Amy, y le digo yo, ¿sabes qué? Le digo, está de locos que 930 años, 969 años, 700 y algo de años, puros muchísimos años. Sí. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser? Y yo sé que vamos a hablar de esto más adelante, pero estoy hablando de esto de los primeros 3 versículos, de cómo vemos lo que ya dije, de que solo Dios nos da la identidad. Y muchas las veces nosotros ponemos énfasis en qué tanto vivían ellos, es decir, 969 años. Metusalén es el que más ha vivido en la Biblia, 969 años. Y decir, wow, y nosotros nos ponemos a imaginar todo eso, pero en lo que deberíamos de meditar es en los cortos años que tenemos nosotros. Y en ese tiempo que tenemos, si nuestra identidad está con Dios, o como dice Juan, primera de Juan 3, que no seamos como los del diablo, o que no seamos descendientes de Caín, que esos pertenecen al diablo. Entonces, es nuestra identidad reconciliada con Cristo, y encontramos eso en Cristo y reconciliado con Dios el Padre, o somos de la genealogía de Caín. Y ahora, hablando de la genealogía, porque es importante, y puedo decir que es importante muchísimo para mí, cuando manejo de mi casa para Riverside a un lugar donde estoy confundido dónde es. Lo primero que yo hago es poner el GPS, poner las direcciones. ¿Por qué? Porque necesito que me guíe para llegar a mi destino. Entonces, las genealogías muchísimas de las veces son de la misma manera, en donde vemos el esqueleto o vemos todo
el camino a llegar al destino. Sí. Entonces, por eso las genealogías son importantes también. Vemos como la genealogía de Caín, que para no por ser dualista, pero de decir, bueno, la genealogía de Caín no era la mera buena, ahora aquí está la genealogía de Set. Sí. Y vemos cómo entonces de la genealogía de Set, cada varón que nacía, pero no era el primer varón que nacía, sino que era un específico varón. Sí. Ellos esperaban al que venía. Ahora, Juan Calvino decía de que esto no era de esa manera. Yo estoy un poco de desacuerdo con eso, pero de la manera en que, manera en la que vemos, porque cómo termina el capítulo o cómo está el capítulo 3 cuando dice, el Señor ha encontrado favor con nosotros y nos ha dado un varón. Eva pensando que este era la semilla prometida. Entonces vemos nosotros cómo se enfatiza siempre se enfatiza un hombre o uno en la genealogía. Siempre habla de Nos, habla de Cainán, habla de Mahalalel, habla de Matusalén, habla de Enoc, y siempre se habla de uno, y cada uno de esos nombres tiene su significado. Sí. Y eso no quiere decir que esos son los únicos hijos, no, porque luego dice, tuvieron más hijos y hijas. Pero hay un énfasis en estos hombres. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos la genealogía y vemos más adelante con Mateo y Lucas, vemos la genealogía que regresa hasta acá y podemos decir, wow, toda esta genealogía nos llegó al destino que nos llevó a Jesucristo. Podemos seguir los pasos. Ajá, entonces a lo que voy yo es que muchas veces ponemos énfasis en cosas que no debemos y poner énfasis y decir, wow, yo tengo a comparación de ellos, yo sí mucho voy a vivir, si el Señor lo permite. Lo más que puedo vivir son 80 años. Sí. Y Adán todavía no había tenido a Set a los 80 años. Sí. ¿Verdad? Habla de que Noé tuvo a Jafet como a los 500 años. Sí. Y digo, wow, no, yo ya regresé al polvo para ese tiempo. Entonces creo que esas son las cosas que medité muchísimo esta semana y que fueron de muchísimo fueron muy refrescantes para mí. Amén, sí. Y sabes, muchas cosas que has mencionado, dice dónde empezar. Pues sí, pues con el Evangelio. Dice sí. Isaías 59, 1 y 2, porque estabas hablando de que el pecado nos separa de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su odio para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Ok, estás hablando de eso, de que pues nosotros a veces pensamos, meditamos en otras cosas. Por ejemplo, hablaste de la predestinación, ¿verdad? En de que pues miramos de que pues obviamente lo que es la línea de Caín, sea lo que sea, podamos mirar el pecado y no era el propósito de Dios que llegue el Mesías por esa genealogía, ¿verdad? Me pone a pensar, ahorita yo estoy estudiando el libro de Obadiah y ahí específicamente porque en Malaquías, hablando de los hijos, sabemos de que Set es el tercer hijo de Adán, ¿verdad? No fue por Caín, no fue por Abel, es por Set. Que sabemos de que no era el hermano de Jacob, ¿verdad? Esau, pero fue Jacob, el menor, ¿verdad? Y podemos ver, a veces, no sé, José no es el primer hijo, ¿verdad? O Judá, también es el cuatro hijo, ¿verdad? Y pausa, también Isaac no era el primer hijo de Abraham. Sí. Pero él dice que es su unigénito. Sí, sabemos que es Isaac y sabemos de que tuvo hijo con Ismael. Entonces, sí, sigue. Porque te estabas diciendo de que algo que es muy interesante es de que aunque no se están dando los detalles de qué orden fue o no fue, sí es como algo significado porque de uno, si no, porque sabemos que no es importante, pues ahí van, pues quién era el papá, y van para atrás. Oh, ok, sí, es así, ¿verdad? O ellos pues están manteniendo y pues mirando, vigilando. ¿Qué va a hacer este hijo? ¿Ese es el Mesías?
¿verdad? Pero lo que miramos es que la promesa de Dios continúa, ¿verdad? Podemos ver la gracia de Dios, aún en la vida de Noé. So, lo que miramos es de que la numeración de si nació primero o segundo, pues Dios puede usar hasta David, era el menor de todos. Sí. Entonces, no es en donde cae en la numeración de nación, pero sabemos que son significados, pues porque por el propósito de Dios son significados. Por eso en Malaquías cuando dice de que a Jacob amé, pero a Esaú odié, ¿verdad? So, como usted está mencionando, y tengo significado para decir eso. Alguien puede ver, oh, mira, 930, 912, Seth, Cainán, 910. Ellos están enfocando en pues, la vida, los años, la duración, ¿verdad? Y, oh, qué mal que yo solo, conocemos gente que es más corto de eso, ¿verdad? Pero yo también, como muchos estudiantes de la palabra, dicen de que, pues, alguien puede decir, pues, ¿cómo es? Qué mal que Dios odiaba a Esaú. Pero muchos pueden decir, a mí eso no es lo que me fascina. Lo que me fascina es de que Dios amó a Jacob. So, aquí es lo mismo. Ahora sí, regresando a Génesis 5, lo que deberíamos enfocar es de que mira qué tanta muerte hay. ¿Ok? Que eso no es en una manera, en un sentido directo lo que Dios quería. Lo que Dios quiere es que se multiplique la herencia. Dice Adán y Eva, ahora vayan, multiplíquense y que continúen en lo que el jardín está ahí, la bendición, que sea para todo el mundo, ¿verdad? Pero empezamos a notar, pues, qué está pasando. Y pues, ojalá si alguien no ha leído Génesis 6 o 8, ¿no? Pues Dios no solo va a matar a estos 10 hombres que vamos a ver aquí, pero sino va a tomar todos menos 8, que es la familia de Noé, sus hijos, su esposa, sus hijos y sus esposas. Y tenemos que ver la gracia de Dios en eso. Y no sabemos cuándo Noé o cuándo los hijos de Noé, porque hay muchas cosas que las escrituras no nos dicen, ¿verdad? Muchos detalles, y entonces muchas de las personas se ponen a buscar en las áreas grises, en las áreas donde no tenemos información. Sí. Pero también vemos la soberanía de Dios en que los hijos de Noé y sus esposas no pudieran tener hijos hasta después del diluvio. O sea, era la providencia del Señor de poder mantener todo eso hasta después del diluvio, en donde se empieza se empiezan a multiplicarse otra vez. Pero bueno, vamos a regresar al capítulo 5 porque estamos hablando mucho del capítulo 6. Están juntos, pues sí. Sí, es mucho junto, ajá. Dice, en los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas, como mencionaste. El total de los días de Adán vivió fue de 930 años y murió. Y lo que podemos ver es que hay como una fórmula en la manera que se está siendo desarrollado el texto. Dice, el hijo tal o hombre tal engendró a hijo tal, vivió tantos años, tuvo hijos e hijas, ¿verdad? Y murió. Y la única vez, y podemos posiblemente continuar aquí, hay 2 veces en que se quiebra esa cadena, y es cuando da un poco más detalle en la vida de Enoch, y también miramos de que se quiebra esa cadena de la manera de decirlo, en la manera que se termina el capítulo en 32. En lugar de decir, pues, Noé, dice 1, 2, 3, y ahí también hay algo similar en Génesis 9. Es algo interesante. Yo creo que sí es importante mirar de que Adán vivió hasta el tiempo de Noé. Estaba todavía vivo. Si puedes hacer la matemática y hacer todo eso, cuando Noé todavía nace, todavía está vivo Adán. ¿Ok? Es interesante de que es por eso que la promesa ya están siempre vigilando, todavía podemos tener la redención. Aquí quisiera llegar a hablar de Enoch. No sé si sí, si quieres podemos puedo yo avanzar un poco los versículos
Sí. hasta el versículo 18 y puedes tú Ajá. hablar de 19 para adelante. Pero Sí. como dices tú, es esa fórmula, por falta de mejor expresión, donde dice, y Seth vivió 105 años y engendró a Enos, y vivió Seth 807 años después de haber engendrado a Enos, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Seth fue de 912 años y murió. Y Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y engendró hijos e hijas. El total de los años de Enos fue de 905 años y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Maalalel. Y vivió Canaán 840 años después de haber engendrado a Maalalel y engendró hijos e hijas. El total de los días de Cainán fueron 910 años y murió. Y Maalalel vivió 65 años y engendró a Jared. Y vivió Maalalel 830 años después de haber engendrado a Jared y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Maalalel fue de 895 años y murió. Ahora, para resumir todo esto, Sí. si ustedes tienen alguna duda o si alguien tiene alguna duda de la inmutabilidad de Dios o que si Dios cambia, vemos de que la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte y vemos la consistencia de la promesa de Dios en de que va a haber muerte y que no van a vivir por siempre. Si alguien piensa de que el Señor cambia, ¿cuánta gente muere al día? Sí. Ujú. Si en la pura muerte de una persona de X o X y persona Da testimonio. dan testimonio, no es Y, es X o Y, X o Y. es Y, ¿verdad? Sí, ok, X, Y. Si nosotros pensamos que el Señor cambia, vemos entonces la muerte. Si el Señor cambiara, ya no existiera la muerte. Ujú. Pero lo que sí existe es la vida eterna, que es por medio de Jesucristo, Amén. que es lo que está prometido en el capítulo 3. Entonces, si creen que el Señor cambia, vemos dos pruebas acá de cómo el Señor, la muerte física existe y que no ha cambiado desde los días de la caída, y Ujú. cómo la vida eterna, gracias a Él y por medio del Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Entonces podemos ver nosotros esto y por esto quiero que hable, por esto mismo traigo estos temas, porque ahorita que hablemos de Enoch, podemos hablar de los dos y Sí. cómo es de que muchísima gente tiene un poco confundido de decir, ¿cómo es de que, cómo así? ¿No murió? Pero no que la paga de la muerte no que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo que no murió? Entonces vamos a tratar de enfatizar un poquito o vamos a tratar de anclarnos un poquito en esos versículos para que podamos tener una discusión de eso y podamos entender juntos lo que en realidad está pasando. Ujú. Pues sí. Sí, y me recuerdo de que, como mencionaste, de que dice en el Romanos 6:23, porque ya varias veces lo hemos mencionado, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabemos de que ese es uno de los, la evidencia de que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, da, por ejemplo, de que pues hubo muerte desde aún antes de la ley, porque si alguien muere por medio de la ley, pero hubo muerte de Adán a Moisés. ¿Y por qué? Porque pues ahí la ley es de que pues lo que dijo, como mencionaste en Génesis 2, cuando Dios dice el día que comerás de la fruta, morarás. So, sí, yo sí, para dar como una resumen, o ¿cómo es? Sí, un resumen. Sí, pues de los versículos que aún no hemos leído, yo creo de que sí, pues es importante saber de la manera en cual la genealogía está propuesta, y yo creo que hasta sirve para las otras genealogías en el libro de Números, también en las otras genealogías. Es como de esta manera es que se vamos a dar cuenta, ¿verdad?
Es muy bonito. Pues si hay tiempo al final podemos hacer eso en Lucas, pero yo creo que está poniendo en orden la manera en cual las genealogías van a estar mencionadas en la Biblia, las escrituras. Y lo que es interesante es de que aquí en el inglés dice, es mucho, así, muchas palabras, pues no muchas palabras, pero si nos dice, por ejemplo, el 6, el C4, perdón. Adán, después de haber engendrado a Set, fueron los 700 años y engendró hijos e hijas. Está pasando, pero sabemos de que de Adán es de Set de Adán, Cainán de Set, Enos de Cainán. Solo está llegando a eso. Sí, tenemos que dar atención a cuando esa cadena se quiebra, porque hay algo importante de leer. Okay? Yo creo que usted paró en el 14. No, versículo 18. 18, ok. Se dice, y Jared vivió 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch y engendró hijos e hijas. El total de todos los días de Jared fue de 962 años y murió. Todavía estamos en el mismo ritmo. Pues aquí es la primera vez que se quiebra. Dice, y Enoch, o sea, se para de hacer esa manera. Y Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Es la primera vez que es diferente. Y dice, el total de los días de Enoch fue de 365 años. Y Enoch, y hasta otra vez quiebra, anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Wow. No sé qué opinas de eso. Pues, primero que todo, y si no, tíramelo para atrás y pues yo hago ahí con ok, ya, porque, mira, no tenemos mucho tiempo, bro, pero sí, ya sé. creo que estos son este es el mero, a mí me encanta mucho esto porque por lo que decía, muchísima gente pregunta diciendo, ¿cómo? Bueno, mira, más que todo tenemos que saber desde un principio de que la gente, la verdad de las escrituras ha estado escrita por mucho tiempo. Entonces siempre va a haber personas que queriéndolo o no queriendo, van a sacar de contexto las cosas o van a tener teorías de ciertas cosas. De decir, no, es que esto está hablando de esto y lo otro. Y no voy a mencionar todas porque la verdad que vamos a estar aquí por mucho tiempo. La palabra ha estado escrita por mucho tiempo y mucha gente hace sus teorías que ay. Pero mira, Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Que si yo pudiera ser trasladado porque le doy agrado al Señor, yo, como he dicho antes y he escuchado antes decir, yo lo único mal que me siento es de que la esposa de Enoch se quedó esperando por él y nunca regresó. Sí. Pero de lo demás, él está en la presencia de la gloria de Dios. Ahora, para no meternos muy profundo, sabemos nosotros de que de cierta manera Enoch, no vamos a hablar de eso. Mejor tú sigue. Ok, entonces sí, podamos ver mucho, lo que me gusta es de que yo creo que Dios a veces, mira, uno de mis versículos favoritos la cuenta, pues, de recontar a la creación, dice yo creo que es en el cuarto día cuando haces las luces. Ay, qué bonito. Hablar de querer quedarme en un versículo, porque me pone en mente a Santiago cuando dice de que Dios es el padre de las luces. Esa idea. No hay sombra. Esta idea de luz. Viene de la creación, que Dios hizo todas las luces, ¿verdad? Dios es la luz, el mismo, ¿verdad? Y en el Apocalipsis sabemos de que en el estado final no va a haber necesidad de sol o luna, porque Dios mismo saldrá la luz, ¿verdad? Hablando de mucho de eso, pero dice aquí en el versículo Génesis 1:16, dice, y es el final. Pero el
hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. ¿Quieres hablar de no dar detalles? ¿O quieres decir de que pues no todo está contenido en un sentido? Yo quisiera, alguien dijo que imagínense si hubiera habido un capítulo en la Biblia de que de qué manera Dios creó las otras estrellas. ¿Verdad? Que una cosa que fascina a muchos científicos es la idea del black hole, cómo es que las dimensiones relacionan, porque hay una dimensión. Yo creo que en un sentido, en Deuteronomio 29 dice de que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios. En un sentido, si no hubiéramos tenido por medio del Espíritu Santo el libro de Hebreos, yo creo que en una manera Dios quiere dejar eso como que, pues, si algo enseña de que hay una manera en no saber la muerte. Y yo creo, y es como siempre Dios está dando como, pues mira, si hay una manera en donde se puede, aún en la vida de Adán, hubiera sido, ¿y qué pasó de Enoch? Sí, y vemos que cuando, es que mira, hay muchísimo, bro, hay muchísimo que podemos solamente hablar de Enoch y cómo es de que, pues sí. Me gustaría, se me hace de que entre semana si pudiéramos hacer sí. un solo donde hablamos de puro Enoch, porque es Pues sí. de verdad que es muchísimo. Y vemos también con Elías. Y eso quería ir muy rápido, porque Go. porque mira, no hay mucho detalle, pero yo creo que el secreto, si Dios quiere revelar, lo revela, y si no, pues ahí se quedamos y es la verdad, esa palabra de Dios viva, ¿verdad? Pero mira, en el segundo de Reyes 2:11 dice, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Y mira lo que si tendríamos más tiempo, ellos buscan a Elías. Y Eliseo dice de que no lo busquen. No lo busquen. Si vieran en el versículo 19, entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno como mi señor, pero el agua del mar es, pero están diciendo que quieren ir a buscar, el 16, y le dijeron, he aquí ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes, te rogamos que los dejes ir a buscar a tu señor, tal vez el espíritu del señor lo ha levantado y lo ha echado él en algún monte o en algún valle. Él dijo, no los envíes, pero cuando insistieron hasta la saciedad, dijo, enviados. Ok, mira, los detalles que no tenemos en Génesis, aquí miramos de que buscaron a Elías. Ok, pero no, Dios se lo llevó, hay un propósito. Okay. Eliseo recibió doble bendición, porción del espíritu de Elías. Y hay muchas cosas ahí, por favor, léanlo cuando tengan tiempo, pero yo creo que regresando a Génesis 5, aunque sí, sería de mucho beneficio hacer un estudio en solo Enoch, si no tendríamos el segundo rey, si no hubiéramos tenido Hebreos, si no tenemos el libro de Judas que hablando de uno de los libros que hablan, ¿verdad? Porque el libro de la genealogía, en Judas también habla en el capítulo 14 que Enoch, hay un libro de Enoch. No es cierto, un libro de genealogías, pero un libro de Enoch. Ok, ahí podemos tomar mucho tiempo y se daría un beneficio. Pero y claro, y sabemos de que ese libro de Enoch no es reconocido como palabra, también como el libro de Judas Tadeo. Mucha gente ha dicho, sí, el evangelio de Judas Tadeo, y pues yo he preguntado, bueno, ¿a qué hora lo escribió? Porque estaba muy desviado ahí. desviado. Pero pues sí, bueno. pero sabes, yo creo que sí, hay necesidad, porque si Dios no hubiera hablado más del tema, pues ahí quedamos, y nosotros también
fascinados en la manera que Dios llevó, pero yo creo que hay dos cosas que sí que sirven de propósito. Dice, anduvo con Dios. Miren, empezaron a invocar. Sabemos de que si te recuerdas en Jonás, cuando dicen de que los que estaban y que tiraron a Jonás después de que pedir y quién sirves, qué Dios sirves, de dónde vienes, y dice, oh, yo sirvo el Dios de Israel. Es el Dios que mucha gente hubiera reconocido hasta en esos tiempos. Israel, el Dios de Israel, o no. So, al fin, cuando tiran a Jonás, le piden a Dios, por favor, que era por su propia voluntad, y ellos empiezan a invocar el nombre. Eso es lenguaje o es vocabulario de la salvación. So, también sabemos cuando, pues, no sé si yo soy guatemalteco, so, te voy a decir, si vos te dijo que camines en los caminos de Dios, estás hablando de un creyente a otro, ¿verdad? So, aquí también tenemos la introducción a eso. Anduvo, caminando. También dice de que so, es una de las cosas, y también dice de que, perdón, estoy leyendo, anduvo y anduvo otra vez. Ok, pero esa palabra es una de intimidad. ¿Verdad? Tiene intimacy, tiene relación. Y so, si Pues no acuérdate que es de la misma, pudiéramos decir como de la misma relación, porque aquí habla de que él anduvo con Dios. Ahí vemos en el capítulo 1 que dice que Adán y Eva, Adán y Eva, cómo anduvieron. el Señor caminaba o cómo el Señor caminaba ahí. Sabemos que estamos hablando antropomórficamente, pero se trata de la comunión y esa relación con Dios. Sí. Um, Y por eso yo creo que si no tendríamos ninguna otra parte de la escritura, tenemos que ver esto. Muerte, 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 muerte. Anduvo con Enoch y nosotros solo tenemos eso, pero la gente, mire, hermano, cuando matan a Esteban, dicen de que aún cuando lo están acusando y que este hombre blasfema el nombre de Dios y dice de que cuando lo miran, tiene una cara, resplandor. resplandor de como un ángel. ¿Crees tú de que Enoch, si dice de que a Daniel lo quisieron acusar y no encontraban ninguna mancha en él? Y dijeron, la única cosa que podemos hacer es que Daniel ama a su Dios tanto de que la única manera que lo podemos agarrar en rueda sería si ponemos algo en contra de Daniel y su Dios. Mira, hermano, tenemos a José. De que si alguien tendría razón para decir, pues, por sufrir, ya no me conviene seguir a Dios, hubiera sido José. ¿Ok? Miramos a Daniel, miramos a todos esos hombres, Esteban. ¿Crees que Enoch? Si todos esos hombres podemos ver, Daniel era un hombre de Dios, un hombre de oración. Dios utilizó a Daniel de una manera grande, ¿verdad? ¿Cómo no más tanto? Enoch, que la palabra dice que anduvo y de separación. Un hombre, si dice que hasta Elías dudó y dijo, yo soy el único que permanece. El único. Enoch, no se dice de que dudó, no se dice de si Abraham, mira la fe que la escritura records, ¿verdad? Graba de la fe de Abraham. Dice que Abraham creó y se contó como justicia para él, ¿verdad? Enoch, hermano, es por lo menos, es una manera en la que el que anda en los caminos de Dios, también tenemos, y por medio del Espíritu Santo, por medio de la sangre de Cristo que nos quita el pecado, ¿verdad? Que Cristo tomó en él mismo todo nuestro pecado. Él pagó la ira, la paga de la muerte para nosotros, venció la muerte. Él nos da su justicia, que podamos estar en la presencia de Dios. Porque también dice, mira, en Juan 8:51 dice,
te digo, el que obedece mi palabra Ujú, no mirará la muerte. ujú, Ok, otra vez, yo no estoy diciendo, podamos hacer un estudio en Enoch, pero aquí por lo menos estamos viendo, en la vida de Adán, él hubiera sabido, es posible andar con Dios, ujú. tener comunión con Dios, que todos hubieran conocido. Imagínate, a Daniel no pudieron traer un carga contra él y Daniel también murió. Imagínate el hombre que fue Enoch. Y no, Enoch no es un hombre que podamos, oh, pues yo quiero ser como... No, Enoch sirvió a su Dios la manera que Dios quiso que todos nosotros lo sigamos, que Amen. podamos obedecer. Y aún, Tomás, cuando todo el resto del mundo está contra Dios y sus caminos, y la sociedad dice de que, pues tú puedes hacer lo que quieras, Ujú. puedes creer lo que crees, tu corazón, ponle oído a tu corazón. No, aquí sabemos de que una vida que place a Dios es una vida que anda con el Señor, una vida que tiene comunión con el Señor, una vida que vive en obediencia, no para ser salvo, sino porque somos salvos, tenemos obediencia. So, y no, sí, si no hubiéramos tenido otras escrituras, sabemos de que hay algo que tenemos que tomar atención, de que este hombre tuvo y vivió. Yo creo que Dios, hasta para enseñarle a Adán, porque Adán antes de morir, supo después, Enoch no sintió la muerte. El Mesías sí va a estar prometido. Aunque mucha más gente iba a morir y aunque Tomás, mucha Diez, más gente van 10 a morir. generaciones. Sí, 10 ajá, generaciones. sí. Y aunque más gente va a morir hasta que regrese el Señor, Ujú. nosotros podemos tener esa esperanza. Podemos confiar de que podamos andar en caminos que le agradan a Dios, que tenga el propósito de glorificar a nuestro Padre y de que el nombre de Dios sea magnificado y así, hecho amplified, ¿verdad? Así es, que sea Amplificado. más amplificado el nombre de Dios, Magnificado. Ujú. magnificado, gracias, en nuestras vidas, que la gente no mire a Tomás, que no mire a la iglesia, a los cristianos, y solo miren una religión, que no solo miren un hombre de que a lo mejor tiene buenas características, no, que miren, este hombre, Anda con esta Dios. comunidad tiene temor de Dios, anda con Dios, conoce a Dios y puede hacer lo que todos, el propósito de eso es, extiende y dice, por favor, conozcan a Dios Ujú. vivo, el verdadero. Somos embajadores, ¿verdad? Sí, y si ves que dice que 365 años anduvo con Dios. Yo tengo 28 años y solamente, y cada día desde que el Señor me redimió y cada día que he vivido, el Señor, tengo que reconciliarme con el Señor diariamente porque constantemente caemos en pecado y constantemente tenemos que estar de acuerdo con Dios y confesar nuestros pecados ante Él. Pero este hombre, 365 años, bueno, nosotros no podemos ir 365 días ah, de la manera que este hombre vivió 365 años, pero vamos a resumir los últimos versículos para cerrar y tener Amén. porque vamos a hablar un poquito más sobre esto la semana que viene. La semana que viene va a estar el hermano Norberto con nosotros, que nos va a hablar panorámicamente del capítulo 6. Ahí vamos a hablar un poquito más de Metusalén, pero esta es una buena oportunidad para hablar de cierta, ¿Significado o qué? sí, cierto significado. No todo el mundo está bajo esta creencia de que el nombre de Metusalén tiene un significado que dice Ujú. que el que detiene la lanza o el que viene antes de, o el que, entonces, sabemos de que, y me gustaría, si puedo, me gustaría hablar de que cuando Metusalén muere, es creído históricamente de que cuando que El Metusalén muere, el diluvio pasa. Y sí. vemos cómo es de que el Señor, vemos cómo es que el Señor le dice que por 7 días, antes del diluvio, le dice a Adán, a Noé, de que se metan en el arca por 7 días. Entonces sabemos nosotros también que
Ahora, esto es solo algo que se cree, no tenemos exactamente 100% de decir No, esto certitud. exactamente lo que Sí, pasó. con certitud, A pues. decir de que estos 7 días pudieron haber sido los 7 días que la familia de Noé estuvieron llorando por Metusalén. Porque sabemos de que la tradición de ellos era to mourn for 7 days o por llorar o velar por 7 días a la muerte de alguien. Entonces, vemos nosotros ese significado. Pero vamos a hablar un poquito más después de eso, pero vemos cómo Metusalén habla de la genealogía, habla de la línea de Metusalén. Sabemos que Metusalén después tiene un hijo llamado Lamec. Lamec es Lamec es el papá de Noé, y luego drásticamente habla de los 3 hijos de Noé, que es Sem, Cam y Jafet. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero sabemos que para el tiempo de Enoch, en la tierra pudo haber sido como de 930 años. Me estoy acordando de la cabeza. 930 años era desde la creación a este tiempo. Esta es una de las creencias, pero hay muchísimas personas que no, su convicción no es esa. Pero bueno, esta es una de las convicciones o una de las creencias. Sí. Pero creo que si podemos nosotros enfatizar algo del capítulo 5, si podemos llevar algo en nuestros corazones, es de que, como decías tú, el mundo siempre nos dice algo, ¿verdad? El mundo dice, cree en ti mismo, sigue tu corazón. Y creo que eso es algo muy bueno con esto. Y si me permites, bro, con esto vamos a terminar. Muy rapidito. Dale, bro, dale. Porque yo no creo que un minuto, porque lo resto ya regresa a la cadena. Podemos terminar eso y después ya te doy oportunidad. Yo no quisiera decir nada más. Pues solo para terminarlo. Mira, dice, paramos en el 24. 24. Ahora 25. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Y es otra vez, mire, si las 10 plagas, hermano. La primera vez que fui creyente hace 4 años y leí el libro de Éxodo, yo no podría así como el impacto de las plagas de Egipto, ya para el tercero, y que el faraón endureció su corazón. Digo que sí, déjenlos ir, pero que se cambió de mente. Y ya yo no me sentía, brothers, tenía un efecto que me dio en leer el corazón endurecido de este hombre. Y mira aquí cuando leí esto, y murió. Y murió. Y murió. Da un impacto a uno, ¿no? Quería decir eso, pero ok, continuando. Dice Lamec 27, y el total de los días de Matusalén fue 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Que ahora la quedan otra vez. Ojalá van a hablar de eso y Matusalén en la próxima semana, si Dios permite. 30. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y para que no sepa, Génesis 9, 28, 29 da el total de Noé, porque no se quita. Dice, y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Entonces, si se completa, eso también Noé está completo ahí.
Pero sí, ojalá puedan hablar un poco más de Matusalén y me fascinaría, yo quisiera oír de eso también, pero también miramos de que hasta Noé muere. Okay, y como estabas mencionando antes, la única otra cosa que quise decir es de que la autoridad de la palabra de Dios, tenemos de que no solo el Nuevo Testamento empieza con la genealogía de Cristo, aunque Gálatas y Santiago hubieran sido, pero en la orden, pues sí, hablando de la vida de Jesús. Lo que me gusta es, mira, Lucas 3, 36, 38, termina su escena al reverso, dice, Sala de Cainán de, Afraxad de Sem, y aquí empieza, Sem de Noé, haciendo al revés, Noé de Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoch, Enoch de Jared de Mahalaleel de Cainán, Cainán de Enos de Set de Adán, y Adán de Dios. Lo que me gusta es de que una de las cosas de que pudieron demandar de Jesús es, usted no es hijo de David. Podemos ir al templo y con los libros de las genealogías podemos encontrar que no es hijo de David. Nunca en la escritura del Evangelio le tratan de decir en contra del reclamo de que es el hijo de David. Y aquí también no hay ninguna discusión de que la genealogía que encontramos en Génesis 5 es verdad. No solo porque creemos que la palabra de Dios es verdad, sino que Mateo, de un testigo, de Lucas, otro testigo, de Moisés, otro testigo, de los que escribieron el libro de las generaciones de Adán. Números. Sí, número, ¿verdad? Lo que digo es de que podemos confiar en la palabra de Dios. Y con eso dejo de que Génesis 5 es muy hermoso, porque tenemos mucho de que, y apenas estamos llegando, porque cada uno de los nombres tiene significado. Ya, Ahora sí, I yield my time. Sí, solamente iba a decir de que si algo podemos aprender de estos capítulos es eso, ¿verdad? Toda la información que de lo que pudimos más o menos cubrir ahora, pero si algo sí me gustaría que pudiéramos aplicar, si pudiéramos, o aprender de esto, dijéramos de que hay cierta aplicación para nosotros, nuestras vidas, como decía hace ratitos, mucha gente te dice, el mundo te dice, conócete a ti mismo, confía en ti mismo, confía en tu corazón, haz todo esto, pero la palabra dice que no, que el corazón es pecador, y quién lo puede entender, que está lleno de Jeremías 17:9, ¿verdad? Hay un gnosticismo, hay un mantra, si le puedes decir, donde la gente en inglés se dice know thyself, conócete a ti mismo, pero vemos de que no podemos conocernos a nosotros mismos, porque nosotros pensamos demasiado alto de nosotros mismos, nos ponemos en un pedestal del que no pertenecemos. Pensamos que somos perfectos, pensamos de que amamos cuando no sabemos exactamente el significado del amor. Pensamos de que podemos nosotros ser generosos, cuando realmente cada vez que hacemos algo generoso, lo hacemos con un doble sentido en nuestros corazones, diciendo, esto me hace a mí sentir bien. En lugar de amar sacrificialmente, amamos porque nos hace sentir bien. Entonces, que podemos nosotros realmente conocernos a nosotros mismos. Y no es así. No. Aparte de la palabra de Dios, como dice, fuera de la palabra de Dios o lejísimo de la palabra de Dios, no podemos conocer quiénes somos. Por eso es de que Santiago dice, es como el hombre que se ve al espejo y luego olvida cómo se ve. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? De que, como dije en el principio del estudio, de que Dios nos dice quiénes somos nosotros. No solamente ahí, sino que nos dice quién es Él. Nosotros pensamos demasiado alto de nosotros y pensamos muy poco de Dios. Entonces, Dios nos da nuestra identidad. Él nos llamó
Y no solamente eso, si nosotros leemos la palabra de Dios, dice que Él nos llama por nombre. Dice que Él en verdes pastos nos hace caminar. ¿Verdad? Con nosotros sabemos quiénes somos. Bajo, va bien bajo. Cuando nosotros encontramos toda esa identidad con Dios o reconciliamos esa identidad corrompida que tenemos con Dios o esa comunión rota que tenemos con Dios, y Jesucristo viene y por medio de Él nosotros podemos ser reconciliados con Dios, y ahora nosotros sabemos quiénes somos y qué tan grande Dios es y lo poco que nosotros somos. Entonces, nosotros podemos ser y caminar con Dios de la misma manera en que lo hizo Enoch. Entonces, si hay cosas que podemos aprender o aplicar a nuestras vidas, es esos. Tenemos que saber quién nos da la identidad, quiénes realmente somos, quién realmente es Dios. Y que si nosotros estamos caminando, después de saber toda esta información, que si realmente nosotros reconocemos que somos reconciliados con Dios y podemos caminar con Dios. Sí me gusta mucho, hay muchas cosas en las que podemos hablar, especialmente del versículo un versículo que básicamente no hablamos de él, cuando Lamec dice de que lo que le puso diciendo el versículo 29, nos dará descanso a nuestra labor y del trabajo de nuestras manos y por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Cuánto era la fe de estos hombres de decir, este va a ser, viendo, y vamos a ver, por eso es importante versículos 5, 6, 7 y 8. Vemos nosotros de que el Señor ve que el hombre es pecador de su juventud. Entonces, imagínate un hombre viendo, yo a veces, es más, cuando empezó lo de la pandemia, la primera vez que fuimos a la tienda después de eso, fuimos con Nancy y se le miraba la desesperación en la cara a las personas. Me dio un dolor tan grande y el Señor sabe de que no lo digo para gloriarme a mí mismo, sino que para darle la gloria a Dios del trabajo que ha hecho. Sí. Pero se miraba la gente preocupada, gente peleando en las tiendas, gente faltándose respeto a nosotros. Y me acuerdo haberle dicho a Nancy, estábamos, para le dijo, quédate tú acá, yo voy para afuera y le voy a preguntar a la gente si quiere que ore por ellos, porque se miraba la aflicción de la gente en sus caras. Ahora, ¿cuánto un hombre que sabe y ha escuchado de que va a venir un cimiento, va a venir una semilla que va a traer paz, que ya no va a haber la labor y la maldición que había caído en la tierra, ya no iba a ser? Sí, consuelo. Y con esa, no es que él supiera o que haya profetizado y decir, este va a ser el que nos va a dar eso, sino que tanto es la desesperación de decir, mi hijo va a ser. Y lo vemos conforme vamos viendo los nombres de la genealogía. Todos decían, este es. Empezamos desde Eva, luego se empiezan a llamar los primogénitos, diciendo, este es. Luego se toma la pausa y Lamec dice, este nos dará descanso de nuestra labor y de nuestro trabajo, de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Por qué? Por el pecado. Podemos leer nosotros en Romanos cómo dice que la tierra está llorando y gritando de que se reconcilie todo y que haga la nueva tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está maldecida, huracanes, viruses, todos esos son causas del pecado, son evidencias del pecado. Pero muchas de las veces, como dijo John Gerstner una vez, dijo, no es que la palabra no sea suficiente para creer, sino que nuestro pecado es más grande que presionamos la verdad para abajo. La verdad de la palabra es suficiente para creer, porque la misma palabra que inspiró esto es la misma palabra, es el mismo espíritu que nos sustenta y que nos ha creado. Pero por medio del pecado que estamos ahora hechos a imagen y semejanza de Adán, estamos hablando del pecado. Es que viene la incredulidad, y de la misma razón en que ellos podían decir estar esperanzados de que alguien venía.
ahora nosotros podemos decir, alguien vino y murió por nosotros y nos dará descanso, porque Él dijo, venid a mí todos los que están cansados, porque yo les daré descanso. Vemos nosotros cómo todas las profecías se cumplen en Cristo. Y ahora nosotros tenemos, y voy a decir esto, en el año 70 después de Cristo se destruyó el templo de Israel. Llegaron los babilonios y conquistaron a Roma, cayó ese imperio. Y desde esa vez todas las genealogías fueron perdidas. Hasta en los tiempos de Cristo todos podían parar de decir, yo vengo de la línea de. Es más, los israelitas son israelitas porque vienen de la tribu de Israel y ellos podían decir, yo soy de la tribu de Israel. O los judíos porque vienen de la tribu de Judá. Pero ahora los judíos que vemos acá no sabemos si son de verdad judíos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden verificar que son. Pero porque están en un grupo, ellos dicen son judíos. Ellos han perdido la identidad de qué tribu vienen. Pero por medio de Cristo, nosotros los cristianos encontramos identidad y sabemos quién Dios es y quiénes somos nosotros, porque tenemos nuestra identidad en Cristo. Ahora, todas estas cosas son importantes y son cosas que podemos aprender y meditar en la palabra de Dios. Y algo importante es de que en realidad un cristiano, aunque su cuerpo muera físicamente, nunca vamos a probar una muerte espiritual. Y si caminamos con el Señor, Él va a agarrarnos de la mano, y nuestra salvación no es que tan recio agarremos la mano de Dios, sino que porque Dios nos tiene en su mano. Entonces, la verdad de las escrituras son hermosas. Amén. Yo creo que nos tenemos que preguntar nosotros que si nuestra identidad es en Cristo y el Cristo de las escrituras y no otro Cristo predicado. ¿Ok? Amén. Hermano, gracias. Sí. Entonces vamos a cerrar en oración, bro. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, yo sé que muchas veces es difícil encontrar el tiempo para estudiar, especialmente estamos ocupados, pero muchísimas gracias, bro, por poder. Sí, mire, antes de, por favor, si tú puedes cerrar pues, el estudio con una oración, porque querría leer de Job 19, 25, 27, dice, permítame, quiero agarrar en la Biblia de las Américas, si alguien está viendo las palabras. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Desfallece mi corazón dentro de mí. Tenemos esa esperanza de que estaremos con Dios. En el Salmo 16 dice de que lo vamos a poder, estaremos con Él siempre, ¿verdad? Salmo 16, es el fin del Salmo 16. Andan los helicópteros ahora aquí arriba, bien cerquita, andan buscando. Tenemos que buscar nosotros tenemos que buscar a Dios de la forma en que un helicóptero busca un criminal. Salmo 16:9 dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra deleites para siempre. Y esa es la promesa de la vida eterna. Al que teme y cree en Dios, lo ama. Amén. Ok, vamos a cerrar en oración, bro. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, cualquier pregunta o cualquier cosa le pueden textear a mi hermano Emanuel o me pueden textear a mí. Pero si quieren si son preguntas muy difíciles, mándenselas a Manuel, por favor, que él es buenísimo para eso. Yo soy tu secretario, ahí le van a... Ok, bro. Te damos gracias, Santísimo Padre, por este tiempo que hemos pasado juntos, Señor.
Ayúdanos, Señor, a poder aplicar las cosas que predicamos, Señor. Ayúdanos a poder escudriñar tu palabra, Señor, que podamos saber más de tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que penetre en nuestros corazones, penetre en nuestras mentes, Señor, y que podamos, Señor, escuchar tu palabra en voz alta, Señor. Sí, Te Padre. pedimos, Señor, por cada uno de nuestros corazones, por cada uno de nuestros familiares, Señor, que tengan conocimiento y no tengan, Señor, te pedimos generalmente por ellos. Padre, que tú puedas traer salvación para ellos, Señor, y que puedas traer sabiduría para los que te conocen, Señor. Sí, Te Padre. pedimos por cada uno de nosotros, te pedimos por que nos protejas, que nos ayudes, Señor, a que podamos estar listos para cuando nos pregunten de nuestra fe, Señor. Sí, Que Padre. podamos, Señor, hacerlo con amor, que podamos hacerlo con sabiduría, Señor, que podamos honrarte y glorificarte, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder agarrarnos duro de tus promesas, Señor, y que podamos encontrar, que podamos, Señor, encontrar consuelo, Señor, en ti. Sí, Padre. Amén. Si alguno de nosotros, Señor, está pasando sobre tiempos duros, Señor, ayúdanos a poder estar ahí para ellos, Señor, y ayúdanos a ellos a poder encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en ti. Sabemos, Señor, de que tú eres, sabemos que tu palabra es verdad, que tú eres verdad, porque tú la has inspirado, Señor, y te damos gracias por ella. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús amado. Amén. Amén. Ok, bro. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Ok. Déjame ver si voy a, como aquí. Está.